La explotación infantil, un problema que existe pero que no se ve. Adiós a la timidez, ya existe un spray para socializar. Angelina Jolie sorprende al besar a la esposa de Clint Eastwood. Omar Bravo acepta las condiciones del Deportivo La Coruña. Esto y más hoy en Conexión Universal. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Ana? Estas son las noticias más importantes. Comenzamos. En la capital del país, la explotación infantil es la tercera actividad ilícita más productiva para el crimen organizado. Las autoridades saben dónde hay explotación, pero no actúan, convirtiéndola en una problemática que existe, pero que no se ve. En la Ciudad de México existen al menos 28 puntos donde la Comisión de Derechos Humanos local ha detectado que se lleva a cabo alguna modalidad de explotación sexual comercial infantil. Esto representa la tercera actividad ilícita más productiva para el crimen organizado en México, solo detrás del narco y el tráfico de ilegales. Esta situación es grave porque se da de manera encubierta en un importante número de loncherías, estéticas, spas y cada vez en mayor proporción en negocios que ofrecen masajes particulares anunciados a través de periódicos. La mayoría de las víctimas tiene un rango de edad entre 12 y 17 años. Muchos se prostituyen a cambio de droga y alimento. Actualmente, se trabaja en 2 iniciativas de ley en la agenda de la Asamblea Legislativa pendientes de dictaminarse. Las propuestas son la Ley de Trata de Personas y la Ley para prevenir y erradicar el abuso y la explotación sexual infantil. Con información de Rodolfo Mercado, Conexión Universal. Por otro lado, militares lo reconocen. En las últimas semanas, la propaganda del narcotráfico fue más efectiva que las acciones del ejército, ya que lograron infundir temor, miedo y psicosis en la población. La aparición de mantas con mensajes del crimen organizado en varias partes del país y el esparcimiento de rumores sobre bombas en centros comerciales parecen parte de una estrategia sacada de manuales castrenses, pero en realidad fue un recurso utilizado por grupos del narcotráfico en disputa. En otros asuntos, agentes federales y policías capitalinos desarrollan un operativo en la zona oriente del barrio de Tepito, al parecer para decomisar artículos de piratería y contrabando. Efectivos del agrupamiento de granaderos realizan cortes a la circulación mientras agentes federales inspeccionan varios domicilios en búsqueda de la mercancía ilegal. Ángel García es investigado por los servicios de inteligencia de México y de Ecuador por ser presuntamente el contacto de los 5 mexicanos que fueron al campamento de las FARC en aquel país. Los grupos de inteligencia señalan que García estuvo vinculado a los movimientos de trabajadores, de defensa de los presos y últimamente a la Coordinadora Continental Bolivariana. Otros 16 mexicanos también son investigados por supuestos nexos con la guerrilla colombiana. El Senado de Estados Unidos aprobó hoy el financiamiento de la iniciativa Mérida en apoyo al combate al tráfico de drogas y a la violencia en México y Centroamérica como parte del proyecto de la Ley de Gastos para Irak y Afganistán. La enmienda incluye la asignación de $350 millones para México y $100 millones para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El profesor universitario Raúl Carrancá dijo que la iniciativa energética propuesta por el presidente Felipe Calderón para modificar la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución es absolutamente violatoria de la Carta Magna. Esto en el cuarto debate de la reforma petrolera. Entiendo que buscando la posible responsabilidad de un alto servidor, como lo es el presidente, no es lógico entender que carezca de responsabilidad si incurre en una flagrante violación constitucional. Hoy elementos de la Policía Federal Preventiva realizaron un cateo en el domicilio de Alejandro Martínez, uno de los presuntos homicidas del coordinador de la Policía Federal, Edgar Millán, asesinado hace unos días. Durante la revisión fue detenida una persona de quien se desconoce la identidad. Por otro lado, Manuel Aguilera de la Paz, embajador de Cuba en México, le contesta al presidente de Estados Unidos, George Bush, tras las declaraciones que hiciera ayer en donde anunció que con el fin de acelerar las reformas de Raúl Castro en Cuba, permitirá que los cubanos que viven en los Estados Unidos puedan enviar teléfonos celulares a sus parientes en la isla. Lo que estamos viendo ahora es la continuidad de la política hostil de Estados Unidos contra Cuba. Yo creo que es una muestra de la frustración y de la impotencia del gobierno de Bush, de sus halcones, de los capos de la mafia de Miami que lo apoyan y a quienes él apoya, porque el presidente Bush se le está acabando el tiempo y no ha podido cumplir con su promesa de derrocar a la revolución cubana. Así pasamos a asuntos internacionales. Los sindicatos de trabajadores franceses salieron hoy a las calles para protestar contra los planes del presidente Nicolás Sarkozy de estirar los plazos para obtener la jubilación.
Las manifestaciones se produjeron a la par de una huelga de transportes. Los sindicatos convocaron más de 100 protestas en toda Francia. Y en Colombia descubrieron un arsenal de las FARC con 8.000 minas. El escondite albergaba además 2 toneladas de explosivos y una de alimentos. El hallazgo fue hecho por el ejército colombiano en un escondite en un área selvática de la región de Putumayo, en la frontera con Ecuador. En China, la cifra de muertos por el sismo ya supera los 51.000 fallecidos. Además, 29.328 personas siguen desaparecidas. Por su parte, el Buró Sismológico de China informó que hasta hoy se han registrado 167 réplicas iguales o superiores a los 4 grados tras el devastador terremoto. Los primeros helicópteros de la ONU ya llegaron al sur de Myanmar para asistir a las miles de personas damnificadas tras el paso del ciclón Nargis. Esto después de que la Junta Militar birmana recibiera a Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, quien llegó con el objetivo de agilizar la entrada de ayuda humanitaria para las víctimas. Sin embargo, mucha de la ayuda internacional todavía es decomisada por los militares. En Sudáfrica, el ejército se movilizó hoy para tratar de poner fin a la violencia xenófoba que ha matado a por lo menos 42 personas y dañado la reputación de esa nación africana como el bastión de la estabilidad política y económica del continente. Funcionarios del gobierno local dijeron que estaban trabajando con agencias internacionales de ayuda para repatriar a extranjeros aterrorizados por la situación. Y los días de no ir a fiestas por miedo a la gente terminaron. Esto gracias al spray anti-timidez. Como lo oye, resulta que una hormona en forma de aerosol nasal podría aumentar la confianza que ponemos en los extraños y a su vez servir como tratamiento para trastornos como la fobia social y el autismo. Así lo afirman científicos de la Universidad de Zúrich, que lograron suprimir la timidez administrando al cerebro oxitocina, un compuesto que ha sido llamado la hormona del amor. De ridículo local a trágame tierra o fama mundial, son los osos más vistos de la red. ¡Qué talento de muchachos! Algunas personas son tan desinhibidas que creen que cantan bien, se sienten guapos y hasta con habilidad para bailar, y no están borrachos. Y parece que el mejor lugar para mostrar su talento son los castings de los reality shows, donde los jueces tienen que soportar interpretaciones como esta. Otros hasta logran grabar un disco, pero no dejan de causar risa. She bangs, oh baby, when she moves. De algunos no nos explicamos quién les dijo que podrían ser cantantes. My friend, I say it clear, like a virgin, touch for the very first time, like a virgin. Con información de Liliana Corona, Conexión Universal. Hoy los reflectores nuevamente son acaparados por una guapa y controversial actriz, Angelina Jolie, quien dejó boquiabiertos a quienes acudieron a la alfombra roja de la presentación de Changeling en Cannes, cuando le dio un beso en la boca a la esposa de Clint Eastwood. Este fue el momento. Y otra que sorprendió, pero con su nuevo look, fue Cameron Díaz, pues la actriz decidió raparse para crear conciencia. Así es, lo hizo para protagonizar un personaje emotivo en una película sobre una niña con cáncer. Aquí su nueva imagen. El mexicano Demián Bichir cumple sus sueños. El actor se siente muy feliz y realizado de estar por primera vez en Cannes, compartiendo con grandes personalidades del mundo del cine debido al estreno de la cinta Che de Steven Soderbergh, en donde él participa. Y mientras él se siente soñado, Steven Tyler se une al club de la rehabilitación. El líder de la mítica banda de rock Aerosmith ingresó por su propio pie en una clínica de California. Tyler, de 60 años, acudió en busca de tratamiento contra el abuso de sustancias bajo la supervisión del programa de rehabilitación para famosos que puso en marcha el Dr. Drew Pinsky. Trascendió que el mexicano Omar Bravo, que este verano acaba contrato con las Chivas de Guadalajara, aceptó las condiciones que le propuso el Deportivo de La Coruña para dar el salto al fútbol español. De ser así, Omar dará el paso al fútbol europeo con 28 años de edad. De esta forma concluimos por el día de hoy. Háganos llegar sus comentarios y materiales a conexionuniversal@eluniversal.com.mx. Lo esperamos el día de mañana. Mientras tanto, pásela bien.